Contado por el neuropediatra, episodio 21 de la segunda temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Hoy te traigo una entrevista con María Lazo. María es especialista en nutrición pediátrica y después de haber grabado la entrevista con ella te garantizo que las cosas que cuenta son muy interesantes. Así que si quieres saber cómo ayudar a tu hijo a desarrollar su nutrición sin ninguna dificultad, si necesitas ayuda en problemas relacionados con la nutrición, porque tu hijo tiene problemas con la selectividad, nuevos tipos de alimentos, etcétera, o cualquier dificultad de alimentación, no te pierdas este capítulo. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva entrevista de nuestro episodio del podcast y de nuestros vídeos de YouTube en Contado por el Neuropediatra en Spotify. Ya sabéis que nos tenéis, y en el Neuropediatra en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos algo de lo que le estaba comentando a la compañera antes de empezar a grabar, que es muy importante y de lo que la mayoría de la gente en el día a día, no solo de vosotros padres, sino también de profesionales, no tiene mucha idea en el sector de la neuropediatría y el neurodesarrollo, que es la nutrición y la alimentación, que no es lo mismo. Y para eso tenemos a María Rodríguez Lazo, que es dietista, nutricionista y que está especializada en el área pediátrica, que tampoco hay muchos especialistas en este área dentro de la pediatría. Ella lleva ya trabajando muchos años, tiene mucha experiencia, es docente de la Universidad Pablo Olavide, tiene un equipo de trabajo con ella. Si no me equivoco, no sé de cuánto, María, pero tú ahora mismo además estás embarazada. Sí, también. De lo que a mí me gusta mucho hablar cuando hablamos del neurodesarrollo, porque es tan importante el cuidado de la alimentación del niño como de todos los pasos previos, es decir, de cómo la madre se prepara para estar embarazada, de cómo se cuida durante el embarazo y demás. Todo eso afecta al niño, aunque en general se hable poco, y por eso precisamente quería darte las gracias por participar aquí, darte la bienvenida y bueno, creo que como decíamos antes de empezar, va a haber sinergias importantes e interesantes porque nuestro cerebro depende mucho de lo que comemos. Bienvenida. Muchísimas gracias. Es un placer. Como has visto, yo me enrollo solo, o sea que... Yo también. No te preocupes y alárgate todo lo que quieras. Preguntas de inicio. Y esto es una cosa para empezar así por encima. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta los que somos padres o queremos o estamos en proceso de serlo para que un niño tenga una alimentación saludable? Porque yo me encuentro muchas veces lo que decíamos, el niño, la alimentación, no sé qué, pero el antes, que es el embarazo, la preparación, tampoco la gente lo tiene muy claro. Pero empezando por el niño, que es lo que realmente así de bote pronto se plantean los padres, ¿cuáles son esos aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta para que la alimentación de un niño sea saludable? Ya no solo que sea nutritiva en sí, sino que realmente sea saludable para su proceso de desarrollo. Es muy importante ese apunte que haces, además de que la alimentación no solamente sea nutritiva, sino que sea saludable, que eso influye también el contexto, porque aquí la familia va a tener un rol fundamental. O sea, no solamente vamos a hablar de alimentos, sino que para que la alimentación sea sana, tiene que haber una buena relación con la comida desde pequeños, que esto es algo muy importante y de lo que a veces no se habla tanto. Evidentemente, vamos a tener que hacer algunos cambios de hábitos cuando una persona viene a mi consulta, como reducir azúcares, reducir procesados, todos vamos sin tiempo, en las cenas tiramos de más productos rápidos, a los niños se les da mucha cantidad de azúcar también, como ya sabemos, entonces hay unos cambios estructurales que vamos a tener que hacer en la alimentación. Pero muy importante,
sin demonizar estos alimentos, que comamos con ellos, que seamos capaces de ser ejemplo e intentar hablarles de la comida, cocinar un poquito con ellos desde bien temprana edad. Todo esto va a favorecer que tengamos una alimentación saludable en familia, no solamente el hecho de comer mucha fruta, mucha verdura, legumbre y un poco toda la teoría que a nosotros ya nos resuena, ¿no? Entonces, para mí, esta parte es fundamental. Conseguir que tengamos esta buena relación va a hacer que todo lo demás venga solo y que el niño esté contento y que esté motivado. Que eso también va a ser muy importante. Mira, eso, no esperaba que me contestaras eso, pero creo que es muy importante tener el concepto de la alimentación saludable desde un punto de vista no solo físico, como decía, sino también psicoemocional. De hecho, esto de hacer cosas relacionadas con la alimentación con los niños desde pequeños, creo que es algo que todo el mundo debería hacer. A los niños les encanta esto de tocar texturas, empezar a hacer cosas porque las quieren hacer solos y demás. Y también las formas de relacionarse durante las comidas. Y hablaremos después un poquito también sobre no solo eso, sino el tema de los dispositivos electrónicos mientras que se come. Eso ya es harina de otro costal. Lo vamos a tratar después. ¿Qué papel juega la nutrición? Ahora sí hablamos de lo que es los nutrientes como tal, en el desarrollo cognitivo y físico de los niños, porque no solo es cuestión de que crezcan y demás, sino que se desarrollen y psíquicamente de forma equilibrada, ¿no? Pues mira, me ha gustado muchísimo lo que has comentado antes de la programación fetal temprana, porque al final siempre hablamos del niño una vez que nace, pero es que desde el momento en el que estás embarazada, incluso preconcepcional, es decir, desde que el niño está en el pensamiento, ya las recomendaciones nos apuntan a que debemos tomar el ácido fólico. O sea, qué tan importante es el estado nutricional de la madre que después va a alimentar al niño a lo largo de todo el proceso. Entonces, para prevenir esos defectos del tubo neural, el ácido fólico en embarazo, incluso 2 o 3 meses antes, ya nos va a estar afectando. Incluso en el embarazo, aprovechando que ahora estoy embarazada, comentar que estamos muy pendientes de no comer jamón, no tomamos alcohol, el riesgo de tosinfecciones, ¿no? De no coger la listeria, de no coger el toxoplasma, que lo podamos transmitir al niño, de cubrir nutrientes, el hierro, el omega 3, que siempre hay déficit durante los embarazos en algunas ocasiones, cuando esta alimentación no está bien balanceada. En la lactancia, que es maravilloso cómo la leche se va adaptando según la alimentación materna. Y después, una vez ya, digamos, que el niño nace y que está en el mundo, pues hay que aportar nutrientes para ese desarrollo cognitivo y físico. Y eso va a ser también fundamental, pues el omega 3 del que siempre hablamos, que es un ácido graso esencial, los frutos secos, el pescado azul, las frutas y verduras. Tenemos que asegurar un crecimiento óptimo y adecuado. Mira, los niños en consulta me dicen, oye, desde que estoy viniendo aquí y como más sano, los niños pequeños de 5 años, 6 años, crezco más. Y ahora mi hermano quiere venir también porque él quiere ser más alto. Claro, crezco más porque estoy obteniendo los nutrientes que necesito, como una planta. La estoy regando, le da el sol, le damos nutrientes, entonces la planta crece. Si nosotros estamos no aportando nutrientes, no moviéndonos, no nos da la luz del sol, es que todo es importante para el correcto crecimiento y desarrollo. Pero concretamente para el cerebro, por ejemplo, destacar la presencia del omega 3, que va a ser muy importante, y el ácido fólico desde la preconcepción, por dar algunos tips concretos. Perfecto. Es verdad que hay países a nivel europeo, Estados Unidos y demás, donde todo lo que es la atención prenatal e incluso preconcepcional está bastante desarrollada. Y no solo lo que es en el ámbito ginecológico, obstétrico y demás, sino en el área pediátrico, porque hay pediatras implicados en ese proceso. El pediatra, o sea, no el neonatólogo del nacimiento, sino el pediatra prenatal, y hay citas pediátricas prenatales para formar y ayudar a la familia a la llegada del niño y demás, pero aquí en España, bueno, sabemos cómo somos, tenemos nuestros pros y nuestras contras en esto. Y precisamente esto nos encaja con lo que es el proceso de las etapas del desarrollo infantil. Decías que cómo varía la leche materna en función de la alimentación y cómo cambia a lo largo del tiempo para adaptarse a las necesidades del niño a lo largo de esos primeros meses. Deberíamos tener en cuenta el antes, pero eso se nos escapa ahora mismo. ¿Cómo debe variar la alimentación ya cuando el niño va siendo mayor, va creciendo, y cuáles son los alimentos claves para cada etapa? Esto sé que es una pregunta muy grande y demás, pero bueno, por tener una orientación general para los papis. Yo trato de sintetizarla. Y en relación a lo que comentabas antes, simplemente decir que también tenemos un servicio de nutrición en embarazo y fertilidad, porque todo eso va a ser importante para la alimentación del niño futuro. Desde que lo concebimos ya es importante, ¿no? Y ahora, algo que preocupa mucho a los papis, y respondiendo a tu pregunta concretamente, ¿cómo debe variar la alimentación según la edad del niño?
pues hay algunos alimentos que tenemos que tener muy claros que no pueden tomar. Y yo creo que eso sí que pueden coger papel y boli porque es fundamental. Por ejemplo, los menores de 12 meses, un lactante menor de 1 año no puede tomar verduras de hoja verde por los nitratos que tiene, no pueden tomar lácteos de vaca, lácteos de ningún tipo, solo la leche materna o la fórmula infantil, por la sobrecarga renal de las proteínas y el calcio. No pueden tomar miel, aparte de por los azúcares que tiene, por el botulismo, una espora que puede ser fatal en los niños. Sobre todo si es miel de la cultivada natural del campo de no sé quién, de las abejas de no sé cuánto. Que esto ya ha habido sus momentos peligrosos en las noticias. Ya hace tiempo que no, pero de vez en cuando aparece algún caso de esto. Justo, es una miel muy pura, pero es una miel que, por tanto, al no estar tampoco pasteurizada, pues tiene mucho más riesgo a la hora de contraer infecciones. Para nosotros no nos afecta tanto, pero un bebé pequeñito sí. Entonces la miel no estaría permitida. Las bebidas vegetales, que también están muy de moda, y hubo una noticia hace poco tiempo una noticia fatal, que nos hablaba que una mami había sustituido la fórmula infantil por bebidas vegetales, no sé si tenía 4 meses, 6 meses, pero era un lactante pequeñito y el bebé había terminado falleciendo. Entonces, totalmente prohibido las bebidas vegetales para sustituir fórmulas. Diferente es que utilicemos alguna bebida vegetal en un niño con alergia a la proteína de la leche de vaca o por gustos familiares en alguna receta, pero nunca vamos a sustituir fórmulas. Sí, eso es importante y perdona que te pare aquí porque, yo soy neuropediatra, pero mi base es pediátrica y estas cosas a veces que me ponen los pelos de punta. La alimentación de los niños no es capricho. O sea, no es lo que nos guste a nosotros, nos parezca, nos dé... No, es lo que el niño necesita en cada edad. Y esto que estamos contando no lo estamos contando por... vamos a ver quién es más moderno, más... No. Sí, el niño necesita lo que necesita y un niño de esta edad, tú puedes ser todo lo vegano que quieras, pero el niño no lo puede ser. Y tú puedes ser todo lo que quieras, pero el niño no, porque el niño necesita una serie de mínimos y características. Es decir, necesita una alimentación cualitativa y cuantitativamente muy concreta. Y esto no es que es como es alérgico. Bueno, es alérgico. Si es alérgico a la proteína de leche de vaca, le daremos fórmula hidrolizada. Pero esto de le quito la leche y le pongo leche de almendra, que no es leche, bebida de arroz o lo que sea. Ojo, que después llegan los desnutridos, los no sé qué, y cuando las cosas se complican, es que yo no sabía, yo no pensaba. Bueno, pues hay que pensarlo con detenimiento, que la salud de nuestros hijos es nuestra responsabilidad, que lo dice la ley. Totalmente, porque además los niños no son adultos en miniatura, ¿eh? Los niños son niños y tienen sus necesidades concretas. Yo veo pacientes vegetarianos y veganos y cuando el caso es complejo, hemos llegado a ver casos de, perdona que me desvíe un poco del tema, de alimentación complementaria, de sólidos, de BLV, veganos, donde se nos complica mucho la ecuación. Hay que hacer un encaje de bolillos para que ese niño pueda cubrir estos nutrientes y hay que estar con una vigilancia constante. Entonces, entonces si quieres después podemos adentrarnos un poquito más ahí. Y entonces, como te comentaba, en los menores de 12 meses, todos esos alimentos que hemos hablado, verduras de hoja verde, lácteos, miel, las bebidas vegetales, nunca para sustituir fórmula o pecho, y algunas infusiones, que eso también hay mucho lío sobre esto, manzanilla, hinojo, anís estrellado, por el riesgo de botulismo, igual que la miel, y por el riesgo de hepatotoxicidad, ¿vale? En los menores de 12 meses... El anís estrellado ha dado más de un susto, ¿eh? Sí, además, y si fuera otro tipo de anís, ya. Ni te puedo. Después, en los menores de 12 años, recomendamos que intentemos no dar en la primera infancia alimentos muy azucarados o muy salados o muy edulcorados para que no se acostumbre el paladar y también por la sobrecarga renal, ¿vale? No acostumbrarnos a esos sabores demasiado potentes. Después habría que ver cada contexto, pero intentamos que esos 2 primeros años, esos primeros días, intentamos que no haya un exceso de esos sabores muy potenciados. Después, los zumos. Cuidado también con los zumos en los biberones. Con los zumos en general, pero los zumos en el bibi, concretamente en los menores de 3 años, vemos muchas caries también derivadas de este consumo. El zumo de los biberones no... Es curioso porque suele ser en la parte central, las paletas, los incisivos ahí de chupar y de tal, al final es donde se queda. La succión, exacto, y nos lo dicen mucho los odontopediatras. Después, las borrajas, que a lo mejor aquí no son tan típicas, aquí usamos más acelgas o espinacas, que lo hemos hablado antes, pero las borrajas en el norte, si alguien nos escucha, pues también a partir de los 3 añitos mejor. Los edulcorantes, porque decimos, no le doy azúcar, pues le doy todo edulcorado. No, los edulcorantes tienen un sabor muy artificial, y nos afectan también en gran medida en la microbiota de un niño tan pequeñito. Y por ir terminando, en los niños de mediana edad, que nos sonaban los frutos secos, recomendamos que con esto hay mucho mito. Los frutos secos sí se pueden ofrecer a partir de los 6 meses, pero en un formato adecuado, adaptado a su situación. Triturados o en crema, no enteros, porque ahí puede impactar y tener ese riesgo de asfixia.
Entonces, lo que no se puede tomar por el riesgo de atragantamiento serían los frutos secos enteros, las semillas enteras, todo lo redondito, esférico, las aceitunas, las cerezas, las uvas, las palomitas. Uvas, que mi hijo Mateo tuvo un percance por un despiste nuestro en casa del herrero Cuchillo de Palo, se llevó un día al cole, que tiene 4 años y medio ahora. En el infantil de 3 años se llevó un día al cole las uvas, que se le pasó cortárselas, y tuvo ahí un atragantamiento que menos mal que la monitora lo vio y le hizo el Heimlich y le sacó la uva, porque si no, en fin, me estoy matando A mí todavía. me pone los pelos de punta porque se han visto muchas noticias en fines de año que ha habido muchísimos problemas con las uvas, que siempre hay que cortarlas de forma longitudinal, nunca en la forma redonda o de moneda, porque es lo que justo. Exacto, a lo largo o en 4 partecitas. Pasa lo mismo con las palomitas, que son muy duras, la manzana y las zanahorias crudas, que se dan en algunos sitios, en algunos centros infantiles, pues a veces por desconocimiento. Cuidado con la manzana cruda, la zanahoria cruda, porque lo mismo, con la textura que tiene, es muy fácil que el niño aspire y haga un atragantamiento. Y el número 1, el top 1 de atragantamiento son las salchichas, que tampoco va a ser un alimento a recomendar, pero mucho menos, aquí está en riesgo ya la vida del niño, dar salchichas en forma de moneda. Si se quiere ofrecer salchichas, aunque no serían recomendables, las cortamos también de forma de ladito, longitudinalmente, para que no haya este problema con esta forma. Y también mucho cuidado con las bebidas de arroz y las tortitas de arroz, que esto es algo que ahora está sonando un poquito más, pero antes no se sabía. Si no se puede sustituir las fórmulas por bebidas vegetales, mucho menos podemos ofrecer bebidas de arroz en la infancia por el contenido de arsénico, porque siempre nos preocupa mucho el arroz, pero es que la bebida de arroz tiene 5 veces más contenido de arsénico que el arroz que le podemos dar en un plato tradicional. Entonces, tortitas de arroz, que se da mucho a los niños, esos snacks, mejor que no. Y también comentar, que nos sonará a todos, la carne de caza, que está cazada con plomo, que tampoco es algo muy habitual, y los peces, y los peces grandes, por el tema del pez espada, el cazón, el atún rojo. Eso recomendamos hasta los 10 años no ofrecerlo, toda la infancia. ¿Vale? Para que hemos hecho un recorrido cronológico. Sí. Y después hay cosas que son también importantes, el alcohol, que no deberíamos darlo, o la cafeína, que vemos niños que toman refrescos con 8, con 9, con 10 años. Y con 5 también, y con 4, que los ves. Pues muchísimo cuidado con la cafeína, el alcohol, que esto es un poco... esto digamos que es un poco controvertido. El alcohol, os digo datos científicos, no se evapora al 100% cuando cocinamos, ¿vale? Se ha visto, hay un estudio reciente que se ha visto que tras 45 minutos de cocinado a máxima potencia se mantiene el 30% del alcohol en el cocinado. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta por si utilizamos muchas preparaciones que lleven alcohol. Pues todo es salchicha al vino, pollo a la cerveza, ¿vale? Pues para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Y después, incluso, perdona, que yo lo he visto, aunque pues suena un poco extraño, ¿vale? Niños que han tenido así una sintomatología parecida a la intoxicación por alcohol con consumo de vinagre, que parece una tontería, pero bueno, hay algunos que son muy sensibles a ese tipo de cosas, ¿no? No, totalmente. De hecho, yo ahora que estoy embarazada no tomo vinagre de alcohol, tomo vinagre de manzana. Efectivamente. También, bueno, ya con este tema, si nos ponemos a hilar fino... Sí, se puede ir a muchos detalles. Has tocado ahí ante un punto que es importante, aunque has hablado de esto en relación al tema del veganismo y demás, con el baby led weaning. Esto está de ultimísima moda, mami guay, mami Instagram, etcétera. Bueno, malo, regular, pros, contras, ventajas, inconvenientes. Mira, me encanta Cuéntanos. que me hagas esta pregunta. En primer lugar, veo mucho, a ver cómo lo digo suavemente, timo por redes sociales. ¿Por qué? Dilo. Ahora todo el mundo es coach de alimentación de niños, coach de sueños para niños. Y aquí todo el mundo está diciendo, o mejor dicho, mucha gente dice tonterías y muy peligrosas. Claro, es que yo me he encontrado barbaridades de... Bueno, yo como soy madre, como he sido madre, a mí me han llegado a enviar currículum donde el currículum era mamá de y sin un tipo de acreditación sanitaria, ¿no? Entonces, pues yo ya asesoro sobre lactancia o asesoro sobre alimentación complementaria en BLV porque yo le he dado a mi hijo. No, yo ya soy una experta en alimentación infantil porque tengo un niño ya de 2 añitos. Va muy bien. Exacto. Entonces, claro, esto no va de esto. Estamos hablando de profesionales sanitarios y hay que buscar siempre un asesoramiento bueno y profesional. Entonces, mi opinión del BLV es que no es para todo el mundo. Que una cosa es que se hable mucho, que veamos todo en redes sociales, todo lo magnífico, porque en redes sociales solo vemos lo bueno, pero hay que ver también la parte negativa, que es la que yo vengo a contar. Porque lo bueno
ya no lo conocemos todos, ¿no? Que el niño... Y las mentiras, porque, perdona que te interrumpa, con mi mujer muchas veces hablamos de estas cosas, que a mi mujer le gusta mucho ver los reels y demás, y muchas veces ve algún reel de alguna que cuenta esta historia con su hijo, ¿no? Y cuando acabábamos de ver el reel, le decimos, mira, esa, en cuanto que ha acabado, le ha quitado el brócoli al niño a la mano y le está dando salchicha, ¿sabes? Es decir, porque con lo que se supone que come ese niño no puede haber crecido tanto en ese tiempo. Y hay muchos, ya no solo mitos, sino engaños directamente, ¿no? Claro, lógicamente tiene su parte buena y su parte mala, porque es difícil calibrar lo que está comiendo el niño, ¿no? Como tú bien comentas, y ajustar las expectativas es fundamental. El niño se va a manchar, el niño lo va a tirar, el niño va a comer poco, está explorando y es más un juego al principio. Entonces eso genera mucha frustración. Según el contexto y la familia puede generar mucha frustración. Mira, yo me encuentro en consulta familias empeñadas en llevar el BLV, que me parece fantástico, lo podemos intentar sin ningún problema porque se le han visto una serie de beneficios. Pero a mí me comentan en consulta, oye, mira, tenemos que dejarlo ya porque ambos trabajamos y no podemos estar sentados 2 horas para que el niño coma. O es que el niño tiene que comer con la abuela y a la abuela no les quiere dar sólido, o en la guardia no les quieren dar sólido. O es que, mira, no prueba nada, llevamos semanas así, pero el triturado se lo hemos ofrecido y lo come bien. Oye, señores, equilibrio. El canibalismo el mínimo para todo, ¿verdad? Totalmente. O sea, es que al final nos empeñamos en... Yo he leído un artículo que me dice que el niño va a ser más independiente, más autónomo, que va a comer mejor. Pues mira, hemos visto los mismos niños selectivos teniendo una alimentación complementaria a base de purés o haciendo BLV. O sea, que tú hagas BLV no va a ser la panacea y tu niño ya no va a tener ningún tipo de problema relacionado con la alimentación o la relación con la comida. Hay niños que a los 2 años son niños ARFID, niños con trastornos de conducta alimentaria, con mucha neofobia, con mucha selectividad, y va a ser muy difícil que podamos prevenir eso. Que tengamos el deber de ofrecerle texturas cuanto antes, sí. No podemos estar manteniendo triturados con 3, con 4 años, con 5, con 6 que lo vemos en consulta. Hay que meter texturas cuanto antes, a partir de los 9, 10 meses, preferiblemente. Grumitos, vamos a ir poco a poco, pero es un poco sentido común. Se me ocurre una pregunta que no teníamos prevista. El tema de las bolsitas para las frutas, de morder y demás, eso es una opción, ¿verdad? ¿No? Lo de los pouch de frutas, dices. No, los de beber no. Los que... las redecitas que no sé cómo se llama. Donde metes la fruta para que el niño la pueda morder mientras que se va acostumbrando a poder comerla en sólido. Sí, como una malla, ¿no? Efectivamente, la malla. A ver, realmente a mí no me gusta mucho utilizarla porque no es necesario. O sea, nos crean un montón de necesidades alrededor de la alimentación infantil, que si la leche de crecimiento, que si la fruta en sobre o la malla para que no se atragante. Si yo le ofrezco, al final lo que hace el niño es succionar la fruta, no aprende la masticación, ¿no? Entonces, para eso le damos una papilla de fruta o una fruta chafadita, la manzana asada. O sea, hay muchísimas opciones para ofrecer frutas. Si un plátano con el tenedor un poquito apretado. La verdad es que es bastante más sencillo de lo que muchas veces nos enredamos. Yo la razón del mundo. Yo es que creo que esto no es un método a seguir. Para mí es el sentido común ante todo. Entonces, si no tolera bien esta textura, vamos probando otras y vamos transicionando y vamos jugando con esa variedad. Que no es, tengo que hacer este método 100% perfecto. Como ya le meta un puré, ya soy lo peor. No. Ya no puedo reconocerlo en público que me crucifica. Total. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado con lo que tú dices, los extremos. Hablabas antes de lo de la neofobia, que básicamente, para que nos entendáis, es que el rechazo a probar nuevos alimentos, ¿vale? Que también va muy relacionado, aunque no siempre, con la selectividad. ¿Qué podemos hacer y qué consejos son los más habituales que funcionan para niños con mucha selectividad en la comida, con miedo a probar cosas nuevas? ¿Y cómo podemos conseguir, yo tengo mi perspectiva en eso, pero quiero tu palabra, que desde pequeñitos se acostumbren a este tipo de nuevas pruebas, nuevas texturas y a no ser selectivos? Porque también hay edades y periodos en los que eso no tiene por qué ser patológico. Efectivamente. Hay que entender también el proceso del niño, si es algo patológico o es algo fisiológicamente normal, algo que va a suceder y que va a pasar. Lo que pasa es que es muy duro. O sea, psicológicamente yo veo a las familias según el cuadro de gravedad ante el que nos encontremos, porque puede haber niños muy graves que solamente comen 3, 4 o 5 alimentos. Entonces, en función del cuadro, pues haríamos unas recomendaciones u otras. Pero bueno, por dar algunas recomendaciones generales. Y todo lo que hemos hablado previamente de generar confianza en los nuevos alimentos, que el niño juegue desde pequeño, conozca, toque, que coma solo, porque esto es algo que no solemos dejar, que el niño no se manche, que no manipule, que me ensucia la cocina. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta.
hablarle de los alimentos para que gane confianza, mira esta manzana, mira qué roja, mira cómo rueda, huélela. Incluso podemos ir a hacer la compra juntos, que ponga la mesa, una cosa muy sencilla, ¿no? Según la edad que tenga el niño, lógicamente. No obligarle o presionarle para que coma a toda costa, pero siempre que hay unos límites que debemos marcar. Pero yo he visto barbaridades por la desesperación de familias que dan de comer, han dado de comer con embudo, se puso de moda, no sé si conoces la moda que se puso de darle de comer al peluche favorito del niño, está el niño comiendo al lado del peluche, entonces, como el niño no quiere comer más, le dan de comer al peluche. El peluche dice que no y le pegan al peluche. A continuación, el niño, ¿qué hace? Abre la boca para comer por miedo, ¿no? Eso es muy de Instagram y de TikTok, ¿no? Voy a ver cómo me hace caso. Y lo que no hace el peluche y le doy una hostia, pues el niño dice, pues, ¿cómo? ¿Vale? Muy educativo, sí. Educativo, eso después lo replican en casa. O, por ejemplo, he visto también casos muy desesperados de niños que solamente tomaban bibi o aceptaban bibi y le metían en el bibi todo, las lentejas, los boquerones, o sea, que podemos llegar a casos muy extremos. Entonces, no podemos premiar o castigar con alimentos, lo que has comentado antes de comer juntos y sin tablet, móvil, televisión, aunque esto parezca una cosa muy ideal, pero debemos hacerlo. Y si solamente podemos comer juntos en el desayuno, pues el desayuno. Si es el fin de semana, el fin de semana. Si es la cena. Pero tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos, porque si no, no estamos consiguiendo nada. Respetar unos horarios de comida sin estar dándole de picotear constantemente, porque muchas veces los padres no podemos resistir la urgencia y como tiene hambre, se lo doy una galleta, un trozo de chocolate, unos gusanitos, lo que sea, para que se calle, para que no proteste. Entonces, respetar los horarios de comida en esta situación es muy importante. Limitar la duración de las comidas. No podemos eternizar las comidas. No es que tardamos en comer 2 horas, pero ¿cómo que 2 horas? Es que eso no es un tiempo que debe durar una comida. Esto es lo que llamamos time out. Hay un tiempo para comer, 30 minutos, máximo 45, y si no, ya nos levantamos de la mesa y esperamos a la siguiente comida, no pasa nada. No se va a morir de inanición porque no comamos algunas comidas. Es mucho más efectivo, aunque le parezca a la gente más complicado, a los padres más complicado, que lo de la hostia al muñeco. Y básicamente le estás dando el mismo mensaje, pero de una forma muy diferente. Es decir, ¿no quieres comer? Pues no vas a comer. Pero si no comes, te vas a tener que esperar a la siguiente. Bueno, pues a lo mejor la primera no aprende, pero la segunda sí. Hay que aprender a tolerar la frustración. Y eso puede ser una frustración tanto por nuestra parte como por parte de los niños. Entonces, como queremos todo en el corto plazo, porque vivimos en el corto plazo, y si hago un pedido en Shein tarda mucho tiempo, o en AliExpress, porque lo queremos todo ya para mañana o para antes de ayer. Entonces, trabajar la frustración con los niños y la nuestra propia va a ser importante. Y después, muy importante con los niños selectivos, por daros más consejos, adaptarnos a la textura que mejor toleran. Niños que solamente aceptan texturas crujientes y dulces, que es lo que más suele gustar. Pues vamos a trabajar con alguna receta de galletas sencillas, que sean caseras y que sean crujientes, o una torta de Rosales, aquí que estamos en Sevilla, o unos palitos de verdura rebozados para que acepte poco a poco los alimentos en texturas que él acepta bien. Y además también va a ser interesante incluir algunos de sus alimentos favoritos como acompañantes del nuevo alimento. Si le gusta mucho el huevo o el queso, pues vamos a ir pactando con él, no escondiéndoselo, no mintiéndole, porque entonces lo que vamos a conseguir es el efecto contrario. Cuando lo identifique ya no lo va a querer probar más. Hay que pactar con él. Y hacerlo al principio de la comida, cuando todavía el niño tiene más apetito. Empezamos con el nuevo alimento, que tenemos más hambre, y nosotros comemos lo mismo, ¿eh? Porque si no, siempre le estamos dando a él un plato para que pruebe. Ahí las espinacas, nosotros el chuletón, no tiene sentido. Y nos damos una alternativa constantemente. Como no lo quiere probar, le hago la salchicha. Entonces, estamos en el bucle constante donde le mentimos, le damos de comer mientras duerme. Y lo que más veo frecuentemente en la consulta, que les digo a los niños, ¿cuántas veces creéis que tenemos que probar un alimento nuevo para saber si nos ha gustado? ¿Qué crees que me suelen responder? Te dirán uno, ¿no? Me suelen decir 1, 2, porque es lo que ellos hacen. No, yo es que probé el calabacín una vez, pero no me gustó. Probé la coliflor y no me gustó, claro. Y yo les digo, pues tenéis que probarla entre 10 y 15 veces. Y flipan, todos los niños alucinan porque dicen, oye, yo eso no lo conocía en los propios padres, ¿no? Yo no tengo a mí de pequeño no me gustaba el huevo frito. Hasta que me acostumbré. Entonces la cosa es porque, pues si hay que comer huevo, ahí tiene el huevo. ¿No quiere? Pues bueno, pues ya veremos. Justo que en algún momento tendremos que enfrentar al niño a eso. Yo recuerdo que me decían de pequeña que hay de comer comida. Hombre, por supuesto. Me toqué la nariz a mi madre, la pobre, que ya falleció, pero ¿de qué hay de comer? Comida. ¿Qué quiere? Una frase que usé mucho ayer, ¿no? Que decía mi madre.
hecho, El que quiera saber que se compre un libro. Pues, es decir, hay refranes que sirven para todo esto. totalmente. De hecho, los adultos nos empeñamos cuando tomamos café, tomamos alcohol, tomamos cerveza por primera vez, eso no a nadie le gusta. Y al final, a base de repetirlo, te acaba gustando. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Las exposiciones son muy importantes. Y después, otra cosa que veo mucho en consulta, los padres hacen muchas valoraciones sobre la comida. Uy, qué asco, esto no lo apruebo ni yo, uf, qué mala pinta. Yo esto no, yo estoy a dieta, yo no me puedo comer eso para el niño. Pero necesita porque tiene que engordar, que está muy delgado, pero yo estoy a dieta. Oye, ese tipo de comentarios los niños absorben absolutamente todo. Chicos, pero no son tontos. Claro, justo. Entonces hay que tener cuidado también con todo lo que decimos. En fin, que esto es un cúmulo de muchas cosas. Normalmente el problema no está en la comida, está en la conducta alrededor de la comida y en la relación padre-hijo. Pero a veces el problema sí que está en el niño. Entonces ahí hay que trabajarlo de forma muy específica, con logopedia, terapia ocupacional, adaptando las texturas, haciendo lo que llamamos en inglés food chaining o encadenamiento alimentario. Empezamos por un alimento conocido por él hasta que lleguemos progresivamente al alimento nuevo, imitando un formato similar. O sea que eso ya son estrategias muy específicas que podemos hacer en consulta. De hecho, mi hijo tiene 4 años y medio ahora más o menos, cumple los 5 en agosto. Las verduras pues, no le llaman la atención especialmente. Hay una cosa que es muy curiosa. Come puré de verdura, y los come de los verdes. Y dice, realmente, estéticamente no es lo que más le gusta a los niños. Pero es que nosotros le hemos dicho siempre que es puré de Hulk. Y eso de que Hulk sea verde, pues mira, pues él le encanta. Ayuda. Y, Mira, y, y los purés de calabaza, los que son naranjitas, amarillitos y demás, es una cuestión emocional, pero mi madre antes de fallecer, tenía un Parkinson y tuvo un histo, entonces comía muchos purés. Y a veces mi hijo llegaba a casa y íbamos a ver a mi madre y estaba comiendo el puré y no acababa el cuenco. Pues muchas veces mi hijo se lo comía porque era el puré de la abuela, era la sopa de la abuela. Entonces, a partir de entonces, pues mira, la sopa de la abuela, la sopa de Hulk. Y parecen tonterías, pero él está encantado de la vida y no lo rechaza. Pero ha sido suerte, circunstancias, pero hay que dar un poco de vuelta a las cosas para conseguir que los niños se lleven bien con esto de la comida. Mira, nosotros en la consulta, a mí me gusta mucho utilizar, aquí que estamos en Sevilla, para nuestros oyentes sevillanos, el Betis y el Sevilla. En la mayoría de niños, pues yo siempre digo, ¿cuál es tu equipo de fútbol? O ¿cuál es tu cofradía, tu hermandad? Y entonces decimos, pues esto es del Betis, esto es del Sevilla, que no te vas a comer este alimento del Sevilla. Entonces vamos jugando, incluso cuando me rellenan los registros de alimentación, jugamos con el color verde y con el color rojo, señalando el bueno, el malo. Todos esos juegos nos ayudan a motivarnos. Lo que pasa es que hay casos muy graves que de verdad hay que tratar ya de forma muy específica. Mi hijo no ha comido, no le gustaba la textura del salmorejo y demás, pero el otro día me dijo que en el cole había comido salmorejo y que le había gustado. Y me di la vuelta así, porque íbamos en el coche. Digo, pues entonces ya comerás salmorejo en casa, ¿no? Y se miró así y se empezó a reír y dijo... Pues nada, pues batalla ganada. La lógica es aplastante. Pasamos, si te parece, a la parte de problemas de salud, porque en infantil esto es importante. Evidentemente, más allá de los temas conductuales, hábitos y demás, tenemos problemas que requieren una atención especializada en el ámbito de la nutrición, diabetes, obesidad, etcétera. En ese tipo de situaciones, ¿qué papel, evidentemente importante, juega la nutrición? Y no solo en esos, digamos, trastornos o enfermedades físicas, sino en los cognitivos, como pueden ser los trastornos del desarrollo, el autismo, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que estoy para hablar lo más grande que te puedas imaginar. ¿Cuál sería la perspectiva y la manera de abordar este tipo de situaciones desde la práctica nutritiva? Vale, pues mira, en primer lugar, si te parece, vamos a hablar de las metabólicas, que serían diabetes y obesidad, porque después hay algunas especificaciones concretas del TDAH y del autismo que me gustaría comentaros. La diabetes, tenemos dos tipos, ¿no? La diabetes tipo 1, que debuta en la infancia, y la diabetes tipo 2. Siempre tradicionalmente la diabetes tipo 1 ha sido la diabetes infantil, pero es que también ahora vemos diabetes tipo 2 en niños, que esto es algo que no sucedía hace unos años. Entonces, bueno, todos imaginamos y sabemos que la diabetes tipo 1 tiene un manejo dietético por parte de la familia fundamental. Hay que ajustar las raciones de hidratos, las unidades de insulina, saber cómo actuar ante una hiperglucemia, una hipoglucemia. La verdad que las familias son unos cracks.
cuando hay un debut, y los niños son impresionantes, ellos aprenden a pincharse solitos y van educándose desde pequeñitos. Es muy importante ahí un buen asesoramiento para un buen control, para que tengan calidad de vida. Y por otro lado tenemos la diabetes tipo 2 o la resistencia a la insulina, que a todos nos sonará, que la vemos muchos niños con obesidad. Son niños pequeños con 9, 10, 11, 12 años que con un cambio de hábitos adecuados revierte por completo esa resistencia a la insulina, ese problema de metabolización del azúcar. Son niños que les gusta mucho comer, pero comen muy pocas verduras, entonces hay que enseñarles siempre a través del juego y motivarlos para prevenir a largo plazo. Lo que tú decías antes, ¿no? Comer sano es guay, comer sano es divertido, porque el puré de Hulk, pues así con todas las estrategias que se nos puedan ocurrir. Porque las consecuencias de la obesidad no son solo físicas, también tenemos bullying, menos rendimiento académico, tenemos depresiones, tenemos niños adictos a las pantallas que no quieren salir de casa. En fin, que esto es algo que va muchísimo más allá. También otra cosa muy común en la obesidad es algo que vemos mucho, la adrenarquia prematura. Vemos niños que se quedan muy bajitos porque tienen un nivel de grasa corporal muy grande, mucho tejido adiposo, las hormonas sexuales cogen picos muy altos, bien pequeños, entonces se desarrollan con 9 añitos. Entonces tenemos ya pues desarrollo puberal de forma muy precoz. Y esto es algo que también preocupa. Y además hay que tener en cuenta una cosa, los adipocitos, las células que tienen dentro de la grasa, se crean en la infancia. Yo les digo a los niños que son como globos. Hinchamos los globos, cuando el globo no puede más, pues ¿qué hacemos? Tenemos que coger otro globo, porque ya no puedo hincharlo más. Entonces, si yo nazco con 4 adipocitos, 5, 6, 7, voy generando más y más y más y los voy llenando en la infancia. Cuando ya no pueden más, se van creando más. Entonces, vamos a vivir toda la vida con ese problema. Por eso sabemos que una obesidad infantil puede resultar en un adulto con obesidad. Y por eso es tan importante la prevención aquí. Y por otro lado me has preguntado los trastornos del neurodesarrollo. Y ahí tú eres súper experto y yo te voy a aportar mi punto de vista desde el ámbito de la alimentación y cómo podemos ayudar a estos niños y a estas familias que tengan estas circunstancias. Te voy a hacer un comentario primero. Que la gente, los padres de niños con trastornos del desarrollo, para empezar, se olviden de las dietas milagros. Es decir, no a todos los niños con trastornos del desarrollo hay que quitarle el gluten, hay que quitarle la leche de vaca, hay que quitarle... No, por Dios, ¿vale? Y ya añadiendo esto, que no se planteen el tema, sí, la microbiota es importante, pero nada de estudio de Candida genética, nada de estudio de metales pesados en el pelo. Por favor, no gastéis dinero, esfuerzo, tiempo en cosas que básicamente son timos y estafas. Claro, es que al final no vamos a promover una curación a través de la alimentación. Lo que vamos a promover es una mejor calidad de vida porque le estamos nutriendo mejor. A estos niños hay que darle de comer. Y son niños con una serie de peculiaridades, con muchos rituales, muy selectivos. Entonces, cuanto mejor nutridos estén, más nutrientes para su cerebro, más fácil será trabajar con él en las terapias. O sea, nos va a afectar a todos esos niveles. Pero, lógicamente, no podemos... Esto no es una medicina, pero hay veces que puede estar cerca, que ahora os voy a contar algún caso. Nosotros, cuando vemos niños con TDAH, por ejemplo, todo el tema de azúcar, hiperactividad, lo has comentado en algún capítulo de tu podcast, el tema del descanso, darle a los niños mucho hidrato de carbono muy ricos en azúcares antes de ir a dormir como excita, pues vamos a intentar bajar azúcares, que nos va a venir bien a todos los niveles. Y también con este TDAH, si cogemos un bote de colorante alimentario, eso también te sonará, típico colorante que añadimos al arroz, si te pone ahí una letrita pequeña que pone efectos negativos sobre la actividad y atención de los niños. Abusar de colorantes, saborizantes artificiales, edulcorantes, azúcares, no va a beneficiar a nadie en general y concretamente a estos niños. Como hemos hablado Lo que no significa, perdona, que no puedan probarlo. O sea, tampoco hay que crear, que no se crean que esto hace que los niños sean hiperactivos. Yo siempre le digo que el problema es el azúcar. Es decir, el azúcar no hace que un niño sea hiperactivo. Lo que hace es que un niño hiperactivo tenga gasolina para gastar más tiempo y con más energía. Eso significa que no deben comer una piruleta. Hombre, pues tampoco significa eso. Significa que todos los excipientes, todo... No, hay que vigilar todo eso. Tienen que tener una alimentación normalizada y adecuada. Pero es que una alimentación adecuada y normalizada es equilibrada. Y la dieta mediterránea debe ser así. Otra cosa es que se cumpla o no se cumpla. Y que el niño tenga calidad de vida también es importante. Que vaya a un cumplito, una piruleta o una tarta es importante. Es más importante que lo otro. Entonces,
En fin, que todas estas herramientas terapéuticas son herramientas terapéuticas puntuales para algunos momentos, para enseñar, para educar y cambiar un hábito, pero evidentemente no estamos hablando de llevarlo nunca al extremo y que nunca más le vayamos a ofrecer al niño azúcar en ninguna de sus versiones o colorante. Ahora, si añadimos colorante, ave creme a todas las comidas, siempre para que tenga un sabor, oye, pues eso hay que cambiarlo, porque no es un hábito diario que le vaya a favorecer, ¿vale? Después, con respecto al autismo, tú muy bien lo has comentado antes, ¿no? Las dietas sin gluten, sin caseína y sin azúcares. No hay una evidencia súper contrastada alrededor de estos niños, pero sí que vemos mejoras en la consulta cuando en algunos pacientes hay que tener en cuenta ante qué tipo de niño con autismo estamos, porque sabemos que hay un amplio espectro. Entonces, hay niños que tienen hiperactividad o niños con muchos problemas gastrointestinales, con escapes de heces, niños donde tienen mucha afectación con esa emoción relacionada a ese eje, ¿no? Que siempre hablamos de intestino-cerebro, la interacción social o el contacto ocular, o que tienen muchos rituales con la alimentación. Por ejemplo, un Actimel todos los días de postre, o una galleta de esta forma y de esta marca, o este yogur de este color. Entonces, ahí hay que trabajar con ellos y con la familia para mejorar la digestión, que baje la distensión abdominal, que tengan menos gases, que absorban mejor los nutrientes, porque esos nutrientes después también van a llegar al cerebro y nos va a ayudar a su desarrollo cognitivo. Entonces, yo tengo familias que han mejorado muchísimo con la retirada del gluten, las caseínas y el azúcar, otras familias que solo quitando azúcares, bajando en la dieta los azúcares como recomendamos a cualquier otro niño, ha mejorado, otras familias que hemos identificado que tenían un problema de celiaquía al retirar el gluten. Entonces, esto es muy ambiguo porque va a depender de cada circunstancia. Y cada caso hay que analizarlo, hay que estudiarlo. No significa que las pruebas negativas de celiaquía signifique que una retirada del gluten a un niño no le pueda mejorar. Yo siempre digo a los padres que es que el gluten y otras muchas sustancias, el gluten es una proteína difícil de digerir. Entonces, si no eres alérgico ni intolerante a algo, pero te sienta mal la digestión, que hay gente que es que, sí, hay personas a las que le sienta mal determinados alimentos independientemente de que sea alérgico, intolerante o no lo sea. Pero si tu digestión es más complicada con gluten y resulta que tienes un TEA o una hiperactividad intensa o X y te quitamos lo que te está generando malestar, pues más tranquilo, mejor te vas a encontrar. ¿Eso significa que la celiaquía es la causa del autismo? Pues evidentemente no. Hay gente que lo vende y se lo cree, pero lo que hay que tener es las cosas y los conceptos claros, que nos marean mucho por ahí. Sí, es cierto que el tema del gluten y de las caseínas es porque se ha visto que los péptidos del gluten y los péptidos de la caseína pueden tener alguna actividad opioide vinculada a estos péptidos. Esto es algo que está todavía muy, digamos, en pañales, pero que parece que altera esta permeabilidad intestinal que ya se suele ver alterada por el propio autismo. Tiene una microbiota muy característica. Igual que pacientes con otras etiologías tienen otra microbiota característica, pero esto es algo que es mucho más complejo. Pero parece eso, que esa actividad opioide, y eso, lo que tú comentas, bueno, hay unos caseinatos específicos, la glutamorfina y casiomorfina, que parece que atraviesan la membrana intestinal, llega a estos tejidos y por eso le afectan en algunos casos, en algunos pacientes, y le producen malestar gastrointestinal. Entonces, que hay cierta evidencia al respecto, pero no significa que quitándolo vayamos a mejorar todas estas circunstancias, ¿no? La hiperactividad, los problemas gastrointestinales, la interacción social o el contacto ocular son los 4 ítems que más se han estudiado en los estudios de dieta sin gluten y caseína en niños con autismo. Pero bueno, también yo les digo a la familia, no se pierde nada por intentarlo, por hacer un barrido, mejorar. Se prueba, niño mejora, perfecto. No cambia, pues se vuelve y ya está. Hay que hacerlo. Se puede valorar, claro. Cuando mejora es una maravilla. Mi dieta favorita es la dieta cetogénica para epilepsia, que bueno, yo supongo que la conocerás. Dieta favorita, un poco heavy, pero bueno. Es mi dieta favorita porque es una dieta con chicharrones. O sea, es una dieta donde la comida que se come suele ser muy palatable, muy rica y muy atractiva. ¿Por qué digo que es mi dieta favorita? Porque yo he visto cambios brutales en niños con epilepsia y esto sí que tiene una evidencia muy clara. Epilepsias refractarias, farmacoresistentes, la dieta cetogénica es un proceso de elección antes de plantearse ni estimulador del nervio vago, ni cirugía, ni nada. Y en casos específicos graves, como puede ser un lenogastro, en fin, hay muchos casos en los que eso está perfectamente descrito y su utilidad es muy, muy, muy demostrada. Exacto. Y se ha visto que ya no podemos probar un cuarto fármaco, o sea, se puede probar, pero que la posibilidad de que haya una epilepsia refractaria, una mejoría, probando más fármacos es muy difícil. Entonces,
ahí es donde la dieta cetogénica tiene mucho que decir. Es una dieta, para quien no la conozca, que imita la situación del ayuno metabólico. En la Biblia podíamos ver cómo a los niños que tenían crisis epilépticas los ponían, porque estaban endemoniados, los ponían en el rincón sin darle de comer y mejoraban esas crisis. Entonces vamos a simular esta situación de ayuno. ¿Cómo? Reducimos mucho los hidratos de carbono de la dieta y aportamos grasa, de tal forma que el cerebro no se alimenta de glucosa, sino de los cuerpos cetónicos que le estamos forzando a generar. Estos cuerpos cetónicos, pues en muchos pacientes le dan esa energía, ese sustrato, para estar más conectados, construir frases más largas, mejoran, que esto lo vemos con los neurólogos, las puntas de onda continua de sueño, estas POCs, o mejoran en el cole, la fisio nos dice que tiene más lasitud, que puede trabajar mejor con él, mejoran las notas en el cole, o incluso, yo he llegado a ver niños que estaban en silla de ruedas con problemas relacionados con la conexión de las piernas y el cerebro, y a través de conseguir una buena dieta que le ha permitido estar sin crisis, descansar bien y todo lo que eso conlleva, entrar en la consulta andando, con su bolsito colgando, que eso es uno de los casos para el que para todos más nos impactó. Y entonces por eso te digo que es mi dieta favorita, ¿no? Por todo esto que te estoy comentando. Sin embargo, en algunos casos, pues no funciona. Para terminar, mitos, verdades sobre la nutrición infantil. ¿Cuáles serían los mitos más importantes a desmentir y los errores más frecuentes que se pueden cometer en la alimentación infantil? Estas son las dos últimas preguntas que tengo antes de hacer. Vale, genial. Pues mitos todos los que queramos. Por decirte algunos básicos, todo el mundo que viene a consulta suele tomar lácteos desnatados. O leche desnatada o leche semi, en el mejor de los casos. Y, por supuesto, todos los yogures 0% edulcorados. Entonces, pensamos que los lácteos desnatados son la panacea. No. Los niños, además, concretamente, necesitan los lácteos enteros, porque en lo entero, en la grasa de la leche, están las vitaminas. El calcio, las vitaminas liposolubles, que viven ahí, están a gustito en esa grasa. Si yo le quito la grasa, lo tengo que añadir de forma sintética. Y además me da saciedad. Y si yo le quito la grasa a un yogur, le tengo que añadir azúcar o le tengo que añadir edulcorante para que eso sepa algo. Entonces, claro, el tema de los desnatados siempre me lo encuentro y hay que trabajarlo, ¿vale? Necesitamos los lácteos enteros, la grasa es buena, el aguacate, las aceitunas, los frutos secos. Y otra cosa muy común, el azúcar y el cerebro, por ejemplo. El cerebro necesita azúcar. Entonces, eso también tiene muchas especificaciones. El cerebro necesita glucosa y fíjate que te acabo de contar una dieta muy concreta donde los retiramos también con un fin específico, ¿no? Entonces, el cerebro no necesita azúcar, necesita glucosa, que está en la fruta, está en la verdura, está en el pan, está en muchos alimentos. No necesitamos escudarnos en eso. Mira, perdona, se me ha venido ahora a la cabeza que dices esto. Claro, porque hay mucha gente que no es consciente de que las frutas y las verduras tienen muchas vitaminas, pero son hidratos. Claro. Y la gente dice, no, yo me voy a cenar una manzana, una pera, un no sé qué, no sé cuánto. Y digo, vale, muy bien. Muchas vitaminas vas a tener, pero te vas a ir a la cama con un montón de hidratos de carbono metido en el cuerpo. O sea, la gente es que los conceptos los tiene muy equivocados. Claro, tienen azúcares. De hecho, un mito muy común es el tema del zumo de naranja y la fruta entera, ¿no? Que pensamos que son equivalentes y no lo son. Los hidratos de carbono, las frutas tienen algo más que las verduras y vemos mucho ahora intolerancia a la fructosa. Un exceso de fructosa en la dieta, pero ya esto te hablo de cosas muy específicas, podría ocasionar problemas. Por lo general, la fruta es maravillosa y sobre todo en su matriz entera, porque me la voy a comer despacito. Ahora, si yo hago un zumo de 5 naranjas y me lo bebo en un minuto, pues lógicamente no es lo mismo. Pero eso, el tema del azúcar y el cerebro, en este caso hablamos de azúcar, pues caramelo, chocolate, azúcares añadidos, ¿no? O azúcares libres, que también podrían estar en los zumos. O comer 5 veces al día, que tampoco es una obligatoriedad, que todo el mundo piensa que hay que hacer sus 5 comidas. Depende mucho del contexto familiar. Si nos vamos a los adultos, pues ¿qué haríamos, no? Con los médicos de guardia, con las personas que trabajan por la noche. O sea, hay muchas circunstancias donde hay que adaptar. Lo ideal va a ser dependiendo del contexto de cada uno. Pero mitos hay, deben tener 4 o 5, podría seguir. Decía, son las últimas preguntas. Ahora para terminar, y creo que hemos tenido mucha información importante y llevamos casi una horita. Creo que este episodio va a tener mucho movimiento en redes. Siempre acabo las entrevistas con 4 preguntitas o 5 que son de desconexión y de relajación, que son más personales que otra cosa. ¿Café o té? Café, 100%. Y además te diría más especificación sobre el café. A mí me encanta el capuchino, que tenga espumita. Y además me gusta que sea un café de especialidad, que sea un café bueno, que en Sevilla muchas veces es difícil encontrarlo, que no sea torrefacto, por Dios, ese café quemado.
Vamos a ver, en Sevilla tú sabes que pide lo que te pide y te ponen lo que le da la gana al camarero. Eso es... Entonces, café, bueno, además el café me encanta. A mí me gusta, el café me gusta, evidentemente. Lo tomo descafeinado, que la gente no crea que un café descafeinado no tiene cafeína, tiene, pero menos, ¿vale? Y tengo bastante gusto por el té chai con leche. Lo probé en su momento y está muy bueno. El té chai está riquísimo, la verdad. Pero como tenía que elegir, yo soy cafetera. Aunque ahora con pues el tema del embarazo hay que limitar la cafeína. Máximo, por si alguien se lo pregunta, 2 tazas de café al día, 200 miligramos al día de cafeína. Perfecto. ¿Mar o montaña? Mar, playa. Playa, y además tengo playa favorita, que es Punta Umbría, y playa, 100%. ¿Lectura o deporte? Deporte, para desconectar y generar esa dopamina y ese estrés, liberar ese estrés, el deporte me va fenomenal. ¿Comida favorita? También en el embarazo hay que moverse. Es importante el embarazo activo. ¿Comida favorita? Mi comida favorita, a lo mejor os va a sorprender, te va a sorprender, porque es el menudillo con arroz. Que la casquería es algo que a nadie le gusta. No, a mí no. Mucha gente no le gusta. Y además yo tengo unos grandes recuerdos con mi abuelo en la infancia con el menudillo con arroz, donde siempre me daba los corazones como si estuviera haciendo algo ilegal, me traspasaba los corazoncitos del pollo, y yo lo recuerdo y me genera un sentimiento, me lleva a mi infancia. Yo amo el menudillo con arroz. Y lo como poco, pero me encanta. Hablamos de lo de las emociones y la alimentación, pues tiene eso mucho que ver. Exacto. Anécdota más divertida en familia, la que te venga primero a la cabeza. Esto me parece muy complicado. Yo ahora mismo estoy formando mi propia familia. O en consulta. Te voy a contar una anécdota personal que no tiene nada que ver con la comida, realmente. No tiene por qué. Es una anécdota pues divertida en familia que yo siempre la he escuchado en mi casa. Nosotros vivíamos de pequeños, de pequeñas en La Macarena, somos 2 hermanas. Yo soy la mayor y mi hermana pequeña. Y entonces vivíamos en La Macarena, que es un sitio privilegiado cuando sale la Virgen, que aquí en Sevilla, si somos cofrades, pues sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, pues mi madre preparaba, por la noche venía gente y por la mañana venía gente a ver la Virgen. Y mi madre estaba por la mañana preparando las comidas, preparándose ella, preparándonos a nosotras, y escuchaba un bullicio fuera, y escuchaba como Macarena, guapa, y decía, mi madre, por favor, tiene que echarle a Virgen, ya me voy a dar prisa. Bueno, pues resulta que cuando mi madre fue a asomarse para ver si estaba allí ya la Virgen o no, si llegaba la gente, estaba todo el mundo debajo de nuestro balcón, vivíamos en un segundo, una cuadrilla de hombres con las manos así, porque mi hermana pequeña, que tendría 2 o 3 añitos, había una apertura así, en un ventanal, había conseguido colarse, había un montón de globos y quería tirarse por el balcón para llegar a los globos. Entonces estaba todo el mundo, la niña, la niña, la niña. No era la Macarena, ni venía la Virgen, ni nada. Y ahora... Bueno, vino la Virgen porque tu madre se enteró, la cogió y no hubo problema. Bueno, sí, la Virgen vino, gracias a Dios, y nos iluminó, pero desde luego que ahora nos reímos, en ese momento sería un susto, pero ahora nos reímos de la anécdota del bichito de mi hermana y cómo son los niños, ¿no? Y aunque que el peligro está siempre acechando, aunque tengas un trozo de ventana así, no sé cómo lo hacen, pero lo consiguen. Cierto es que hay que tener 20.000 ojos con los niños porque son más peligrosos de lo que uno se pueda imaginar. Sí es. Oye, me ha parecido súper interesante, aunque parezca que esto se dice cada vez que uno habla de estos temas con alguien, pero no, es verdad. De hecho, es una de las áreas que yo en un futuro quiero acabar de desarrollar, no solo los procesos de neurodesarrollo, sino a nivel general dentro de nuestra actividad. Así que muchas gracias por toda la información. Un fuerte abrazo. Te pasaremos toda la información de redes y demás para que lo podáis tener y publicar igual que nosotros. Muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Ya sabéis que nuestra compañera María tiene un equipo de trabajo que lo hace en el IHP, el Instituto Hispalense de Pediatría. Me da igual que sea otro centro, no tenemos problemas con las competencias ni nada, nos llevamos todos bien. Así que cualquier cosa que necesitéis sobre nutrición infantil la tenéis a ella, y cualquier cosa que necesitéis sobre neurodesarrollo, pues aquí estamos nosotros. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad?
Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast, o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las PES, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas, y algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.